Comenzamos esta semana la oración, ¿verdad? Semana de oración por misiones. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes que está tomando un tiempo para leer, ¿verdad? Las historias que enviamos cada mañana, así como los devocionales, ¿verdad? Les estoy mandando los mensajes y desde el primer día les avisé que iba a estar enviándolos las historias de la guía de oración para cada día. Tenemos 8, así es que es posible que todavía el lunes reciban alguna por ahí y sigamos orando, ¿verdad? Por los misioneros. Dijimos que hay 3 formas de cómo ser misionero. Misionero, podemos orar fervientemente, podemos ofrendar generosamente o ir intencionalmente. Misioneros todos somos en nuestra área, con todos los que están a nuestro alrededor. Precisamente en estos días estamos hablando acerca de Filadelfia. Filadelfia es la 6ª iglesia de Apocalipsis, y esta iglesia, ¿verdad? Que dentro de los periodos, esta representa el periodo de misiones o de evangelismo. Así es que, porque esta iglesia es la que enviaba misioneros, ¿verdad? Ahí en Antioquía vemos que esta iglesia dice que el Espíritu Santo es el que llama, y dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Para este asunto. Y entonces oraron, ayunaron, pusieron las manos sobre ellos y los enviaron para que fueran a plantar iglesias. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, no hay nada que se le tenga que echar ¿verdad? Un señalamiento, algo negativo, pues no tenía. El Señor reconoce que aunque tenía poca fuerza, estaba teniendo puertas abiertas que estaban aprovechando. Entonces, vamos a continuar en esta noche. ¿Verdad? Y vamos a tomar un poquito acerca de los mensajes que usted está recibiendo cada mañana. ¿Alguien se acuerda? Porque en cada día le estoy incluyendo, ¿verdad? ¿Qué cantidad de norteamericanos o qué cantidad somos en Norteamérica? ¿Somos cuántos? 363 millones. Luego son 350 idiomas diferentes y más de 14 religiones. Dicen: no, pues hay mucho más que esas. No, religiones, ¿verdad? Las otras pueden ser sectas o denominaciones de las mismas religiones que se van desgajando, ¿verdad? En ramas, que en realidad si viéramos todas las divisiones que hay, son miles. Entonces, pero hay más de 14 religiones. Y cuando decimos 14 religiones, son de aquellas que tienen una historia bien larga, y dentro de ellos pues está el cristianismo, ¿verdad? Está el judaísmo, está de los musulmanes, el islamismo, entonces el budismo, que son consideradas religiones. Entonces también, ¿verdad? Ahí dice dentro de los mensajes la estadística: 273 millones de personas que no tienen una relación con Jesucristo. Mire, es una cantidad exorbitante la que tenemos para nosotros, ¿verdad? Poder anunciar el evangelio del Señor. Entonces, cada día usted está recibiendo, ¿verdad? Una guía de oración estamos orando por los que están de misioneros allá en Puerto Rico, Camero. Y bueno, también está otra pareja, ¿verdad? En Wisconsin, que también atiende a los africanos, ¿verdad? Y ahí nos dice por qué esas necesidades que debemos estar orando. El día de mañana creo que toca una pareja también que está tratando hay más de 40,000 universitarios en cierto lugar que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y créanme que cuando hablamos de universitarios, de ahí es donde saldrán abogados, ¿verdad? Quizás legisladores,
Entonces necesitamos orar para que el Señor los alcance y puedan ser de gran bendición dentro de esos lugares. Así es que... Filadelfia. Entonces quiero llevarlos a la escritura. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a revisar unos versos, ¿verdad? Gracias por sus oraciones, gracias por sus aportaciones. No sé esta semana si hubo un conteo de lo que se recaudó para misiones. Oh, ok. Capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a la misma escritura que hemos visto ya por 2 semanas. Y vamos a leer desde el verso 9 aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás hasta el verso 13. Si ya lo tiene un momentito más, lo invito a que esté de pie. Apocalipsis capítulo 3 versos 9 al 13. Dice la bendita palabra del Señor así: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire qué hermosas promesas el Señor da, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver a qué se referían todas esas cosas, esas promesas, ¿verdad? Para que podamos entender. Y realmente el trabajo que usted está haciendo en el Señor no es en vano, no tiene recompensa. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todas tus promesas. Y en el nombre de Jesús, en esta noche queremos, Señor, profundizar en ellas. Queremos llenarnos de esas promesas, pero sobre todo del valor, Padre, para ir, Señor, y hacer el trabajo que nos has mandado hacer. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, que se reúne en esta noche. Algunos a lo mejor, Padre, vienen cansados, algunos quizás con dudas o preguntas, pero permite que a través de la luz de tu palabra, Señor, toda duda se despeje. En Cristo Jesús te pedimos y te damos las gracias por todo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bueno, por aquí nos quedamos la vez pasada, donde se acuerdan que hablamos de aquellos que no negaron el nombre del Señor, ¿verdad? Y han habido héroes en la Biblia, ¿verdad? Como Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego con tal de honrar a su Dios. Y honrándolo, ¿verdad? Obedeciendo las órdenes del rey, que tenían que postrarse ante ciertas imágenes. Entonces, dijimos, ¿verdad? Que nosotros también pasamos por dificultades diarias. A veces nos toca con la familia, y la familia que nos invita a una cena, una comida, un convivio, a convivir, etcétera, ¿verdad? Y de alguna manera quieren que nosotros ofendamos a Dios. Tómate una, al cabo que una no es ni una, ¿verdad? Y luego, bueno, en fin, hemos hablado de ese punto en el que mucha gente le va a insistir, ¿verdad? Lo va a provocar para que usted ofenda a Dios, haciendo lo que usted ya se ha estado empezando a regenerar, ¿verdad? O a retirar, o a demostrar que es una criatura nueva en Cristo. Entonces, sea valiente y no niegue el nombre del Señor. En una ocasión un pastor, esto ya lo he platicado en otras ocasiones, un pastor llega a un poblado ahí en Texas,
Y se sube al camión y empieza a ir en el camión, ¿verdad? Urbano. Y entonces recorre la ciudad, pero cuando se sube, ¿verdad? Paga, pero le dan un dólar extra de cambio. Y entonces él se da cuenta de que le dieron un dólar extra y empieza a luchar dentro de él. Dijo, Dios me bendijo con un dólar hoy, ¿verdad? Y entonces dijo, no, tengo que regresarlo porque se equivocó. Y está esa lucha, ¿verdad? Y mientras va peleando, llega el lugar, el momento en el que se tiene que bajar, y todavía sigue luchando con aquello. ¿Será que es algo que Dios me está dando para cubrir mi necesidad, verdad? Una bendición, o me tengo que regresar? No, se equivocó. Entonces ya al bajar, ¿verdad? Toma la decisión y le dice al chofer, le dice, me dio un dólar extra. Y le dice el chofer, le dijo, sí. Dijo, ¿usted lo sabía? Sí. Dijo, oh. Dijo, yo soy el nuevo pastor aquí en la ciudad. Dijo, también lo sé. Dijo, voy a estar pastoreando. Sí, dijo, yo sé que. Dice, solamente quería saber qué tipo de pastor íbamos a tener. Lo probó con un dólar. Dice aquel varón, dice que cuando se bajó, dice que le temblaban las piernas, las rodillas le chocaban una con otra. Imagínese la vergüenza. Y entonces él dijo, Señor, perdóname, estuve a punto de venderte por un dólar. Negamos el nombre de Dios a veces con una acción, con una actitud. Negamos el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos a una iglesia que estaba dispuesta a lo que viniera, pero ellos dice que habían guardado su nombre. Entonces dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Bueno, vamos un poquito más adelante. Estamos ahí, Apocalipsis 3:9. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan, dice, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay estos judíos, ¿verdad? Falsos, ¿verdad? Ni siquiera eran judíos. Y en estos tiempos, mis hermanos, vamos a encontrarnos con muchas personas que han adoptado el judaísmo como una fe, ¿verdad? Y hacen y guardan, y se guardan el sábado, y se circuncidan, y hacen y entran en todo ese tipo de rituales. Y desde aquí, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad?, le estaba diciendo a Juan, yo entrego de la sinagoga de Satanás, ¿cómo le llamaban, no? ¿Verdad? De estos que decían que eran judíos, eran religiosos falsos, se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Dice, aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, se postrarán a tus pies, es señal de victoria. Es una señal de victoria sobre los enemigos, estos judíos mentirosos. Dicen que antes, cuando iban a la guerra, a las batallas y sometían al enemigo, dice que para una forma de humillación era una vez de que los tenían, era tirarlos y ponerles el pie encima. Es, ¿verdad?, una forma de humillarlos. Entonces dice, ellos se postrarán a tus pies, ¿verdad? Significa la señal de victoria. Se refiere aquí, ¿verdad? La sinagoga de Satanás se refiere a los judíos inconversos que reclamaban ser el pueblo de Dios, pero en realidad servían a Satanás. ¿Por qué? Porque le ponían, ¿verdad? Querían poner yugo a los hermanos, querían que otra vez estos guardaran los rituales de la ley de Moisés. Pero no solamente eso, sino que acuérdense que estos provocaban la gente de tal manera que habían muertes, persecuciones por causa de ellos mismos. Entonces nadie que se dice ser cristiano se levanta en contra para matar a alguien. Entonces Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto acuérdense, ¿se acuerdan a quién se lo escribió? ¿A qué iglesia? No, el 3:9 es a Filadelfia, pero el 2:9 era ¿a quién?
a Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ellos decían que era, o sea, aquí es al revés, ¿verdad? Aquí Filadelfia se consideraba, bueno, no que estaba rico, sino que más bien habla acerca de la pobreza que tenía. Se postrarán a tus pies, es señal de victoria sobre los enemigos. Estos judíos mentirosos, se dice que cuando alguien iba a la guerra, capturaba a su enemigo, él le ponía los pies sobre la cabeza del vencido en señal de victoria. 1 Corintios 15:25 dice: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, ¿verdad? Están usando los términos, las formas que se hacían antes. Y sepan que yo te he amado. Dios ama a sus seguidores. Eso, mis hermanos, que nunca le quepa la menor duda. Usted tiene que creer que Dios le ama. Amén. Así las cosas les estén yendo mal, ¿verdad? Haya oposición, haya gente, haya resistencia, haya de todo. Si usted tiene un corazón limpio y se guarda delante de Dios en santidad, y usted está buscando el reino de Dios y su justicia siempre, y está caminando, ¿verdad?, como un verdadero hijo de Dios, usted nunca dude, ¿verdad? Aquí el Señor, la promesa a esta iglesia le dice: sepan que yo te he amado. Entonces Dios ama a sus seguidores. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente que los tenga, sino que también los practique, ¿verdad? Eso de los guarda, a eso se refiere. Dice: ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará. Dice: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces Juan 17:26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor está con nosotros. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, sus promesas. Dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Paciencia es perseverar, es resistir, es aguantar, es soportar, es estar estable, ¿verdad? Esperar en Dios siempre. Dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi paciencia. La iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de Cristo, que habla de la perseverancia de Cristo en sus sufrimientos. Puede entenderse de varias maneras el mandato de Cristo de aguantar pacientemente por su causa. El mismo evangelio total de Cristo observado, perseverante y pacientemente a pesar de todas las aflicciones que puedan venir. El Señor nos advirtió que tendríamos dificultades en este mundo, ¿se acuerdan? Creo que es Juan 16:33, donde dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces no olvidemos que la causa de Cristo trae persecuciones, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución, dice, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No sé, ¿puedo decir algo del testimonio de Ashley? Lo que ella pasó esta semana pasada. Más poquito. Gracias. Ashley, ¿verdad? Y su familia tienen muy poquito, son recientes, están llegando a la iglesia, y gracias a Dios, Dios ha estado haciendo un gran trabajo. Gracias también a nuestros hermanos que han estado ahí siempre. Entonces el hermano Alejandro inmediatamente me llamó al enterarse lo que estaba pasando. Ashley tiene una amiguita, ¿verdad? No sé si siga siendo su amiguita, pero en fin, cuando ella le confesó que ahora es cristiana y que viene a la iglesia, ¿verdad? Ella fue amenazada. Entonces hubo una situación ahí bastante terrible, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algo serio, donde ella
fue agredida y estaba siendo amenazada y quería ser agredida con un cuchillo. Entonces, solamente porque le dijo a sus amiguitas, ¿verdad?, que ahora ella era cristiana, que ahora venía a la iglesia. Pero mire la promesa del Señor. Ahora, no eran las amiguitas. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Es el enemigo que usa a las personas, ¿verdad?, para hacernos desistir de nuestra fe. Pero ¿sabe? La palabra de Dios dice que no estamos solos. Él siempre está con nosotros. Amén. Y dice que vamos a pasar por situaciones difíciles. Mire, el Señor Jesucristo les está diciendo desde Mateo 5, dice: bienaventurados los que padecen persecución. Todos los apóstoles padecieron persecución. Entonces, ¿y por causa de quién? Por causa de hacer lo correcto, por causa de hacer justicia, de buscar lo justo, lo bueno. Dice, porque de ellos, dice, es el reino de Dios. Y qué lindo cuando podemos tener la bandera firme, ¿verdad?, que bájala y nosotros la mantenemos porque creemos en Cristo Jesús. Amén. Bienaventurados sois, aun cuando dice que seas vituperado, te persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿verdad? Que le digan lo que quieran. Ya tu mujer te metió, te hiciste mandilón, ahora le lleva los diezmos al pastor, lo que se les ocurra, ¿verdad? Entonces, pero ¿saben? La palabra de Dios dice que gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. También dice que en Hechos 14:22, confirmando, dice, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire, es necesario, y ese necesario viene como de una necesidad, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay muchas personas que cuando vienen a la iglesia, cuando vienen a Cristo, creen que las cosas se les va a facilitar, todo les va a salir de maravilla, que todo les va a ir bien. Pero saben, los hijos de Dios también tenemos enfermedades como las tiene el mundo, ¿verdad? No sé cuántos se acuerdan de un devocional que mandé hace, creo que fue la semana pasada, ¿verdad?, acerca de que enfermamos igual que el mundo, tenemos problemas igual que el mundo, pasamos situaciones igual que el mundo, dolores, tristezas, de todo igual que el mundo, pero la diferencia es que nosotros tenemos a Dios y ellos no. Ellos buscan otros recursos, nosotros nos refugiamos en Dios porque Él es nuestra salvación, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Padre. Amén. Esa es la gran diferencia. Pero de ahí que pasamos por situaciones difíciles, todos los días tenemos situaciones difíciles, ¿verdad? Ahora, si nos pusiéramos a llorar todas las tristezas, todos los dolores, a estar preocupados siempre, entonces no sería vida y estaríamos, ¿verdad?, sin esperanza también. Lo bueno es que ahora tenemos nosotros descanso en Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren, dice, vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice que padecerán persecución. Piadosamente quiere decir, ¿verdad?, que aman a Dios, que van a demostrar este micrófono. Ya me canso. Entonces, que es una persona que ama, ¿verdad? Y por esa razón va a ser perseguido, lo van a molestar, le van a decir un montón de cosas. También el Señor promete, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Eso significa que tendrá la protección de Dios en medio de la prueba que vendrá sobre el mundo. Mire, no sé si usted se ha preguntado, pero cuando decimos es que el Señor quiere salvarte, ¿y qué sería la otra, la pregunta? ¿Salvarme de qué? ¿De qué? ¿Verdad? De la prueba que vendrá sobre el mundo, la gran tribulación, la ira venidera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que viene. Mire, los que guardan son guardados. Nosotros guardamos su palabra y Él nos guardará de todo ello. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 y hasta el 19 dice, amados,
No os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué está diciendo? Que aquí vamos a pasar por situaciones difíciles, pero al final vamos a gozar de alegría, de gozo. Aquí sigue diciendo el verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, dice, que Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, dice. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, si a usted le hacen burla por ser cristiano, si a usted le hacen burla por venir tanto a la iglesia, le dicen fanático y lo que le digan, ¿verdad? Usted con sus acciones, ¿verdad? Sin contestarles mal, sino simplemente seguir orando por ellos, invitándolos, usted está glorificando el nombre de Dios. Le he dicho en otras ocasiones que nosotros somos la sal de la tierra, y la Escritura dice que si la sal pierde su sazón, su sabor, dice que ya no sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Entonces, mire, si usted como hijo de Dios en el trabajo, ¿verdad?, logra acceder a las burlas y lo provocan y usted cae en el juego de ellos, le dicen tómate una y se la toma, o se le sale, ¿verdad?, se pone igual que ellos, entonces lo van a pisotear, le van a decir eres un hipócrita, ¿verdad? Le va a ir peor, no mejor por asociarse con ellos, le va a ir peor. Porque ahora va a estar, es que quiero agradar a Dios, pero también quiero que entrar dentro del círculo del mundo. No se preocupe por el círculo del mundo. Aguante, soporte 3, 4 meses, ¿verdad? Que vean que usted es un hijo de Dios y que persevera y que es serio en las cosas de Dios y que le teme más a Dios que a cualquier cosa que digan. Que te pega tu mujer, sí, me pega. Más poquito. ¿Qué le hace, verdad? Va a aguantar, va a soportar, pero yo voy y amo a mi Dios, ¿verdad? Y le rindo culto, etcétera, ¿verdad? Y después, créame que lo van a respetar, lo van a respetar. Van a decir, este es difícil de hacerlo caer, no, este está firme, cree, ¿verdad? Lo van a respetar, le van a dar su lugar. Lo otro es que, ¿verdad?, cuando ellos tengan dificultades, porque a mí me ha pasado, cuando hay dificultades entre ellos, ¿con quién creen que van? Con usted. Y luego le dicen, tú que estás más cerca de Dios, tú que vas más seguido a la iglesia, a ti que Dios te escucha, ¿verdad? Y vienen con la necesidad. Y entonces los corazones están sensibles. Ahí es cuando es el tiempo para sembrar. ¿Me entiende? Dios siempre nos da la oportunidad. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, había perseverado, había permanecido, había pasado por tribulaciones, pero se mantenía. Ahora, pasamos situaciones, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos tenemos algo en que estar preocupados. Yo lo sé. Yo también tengo cosas en que ¿verdad?, que atender. Así es que yo sé que cada uno de nosotros pasamos, los jóvenes también pasan dificultades. A veces están luchando con qué es lo que van a decidir, ¿verdad? Si van a seguir estudiando, o van a trabajar, o qué van a hacer, o se van a quedar en casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, se convierten en aflicciones. Dice el verso 17, porque es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Quiere decir que si nosotros como hijos de Dios pasamos por esas pruebas, imagínense cómo le va a tocar al mundo. Sigue diciendo el verso 18, y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y mire, esas dos palabras, ¿verdad?, son diferentes, ¿verdad? El pecador es aquel que anda pecando, no teme a Dios ¿verdad?, y no conoce a Dios, es ignorante de Dios todavía completamente. Pero el impío es aquel que se apartó, es como el apóstata, el que le dio la espalda a Dios, aquel que temía a Dios pero le faltó el respeto a Dios, ¿verdad?, y conociendo a Dios no quiere nada con Dios. Ese es el impío.
De modo, verso 19, de modo que los que padecen, dice, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Entonces, nos toca la parte difícil, pero tendremos recompensa. Puede ser, ¿verdad?, que no los iba a dejar ser tentados más allá de lo que podían resistir. 1 Corintios 10:13, me encanta ese verso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo sé que las cargas que algunos tienen, mis hermanos, son más pesadas que las cargas que tienen otros. Y a lo mejor pueden quejarse igual, ¿verdad? Tanto el que está bien cargado, ¿verdad?, con esa situación, con ese problema, se queja, llora, se lamenta y busca a Dios con la misma intensidad que aquel que a lo mejor es una prueba más pequeña, pero la diferencia es esta. Si yo tengo a un niño, ¿verdad?, de 8 años aquí, y tengo aquí, a ver, a un joven fuerte, alto, robusto, montando. Bueno, pues yo aquí. Entonces, si tengo a uno de unos 20 años, ¿verdad?, fuerte, no le voy a este le puedo cargar ¿cuántas? 50, 60 libras. No, se aguanta la hacienda. Pero no es la misma carga que le voy a dar a uno de 8 años. ¿Me entiende? Dios sabe qué capacidad tenemos nosotros para soportar. O sea, yo no puedo tener los problemas que usted tiene. A lo mejor los problemas que usted tiene son más grandes que los míos. Pero Dios sabe que usted tiene la capacidad, la fuerza, la resistencia, la fe para cargar con ellos, para soportarlos. Y yo no. A mí me da de acuerdo a la debilidad que tengo, ¿verdad?, lo que voy a alcanzar a soportar. Y luego dice la Escritura, dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente, dice también juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Entonces ese es el amor de Dios. Él sabe cuál es la capacidad suya y la mía. Según Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar, dice, de tentación a los piadosos, ¿verdad? La diferencia, el contraste ahí del impío y el piadoso. Dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Aún los cristianos fieles deben de tener cuidado, porque mientras estamos en este mundo existe la posibilidad o peligro de perder nuestra corona. Por eso el apóstol Pablo decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Si hay algo que tenemos, ¿verdad?, que tenemos que perseverar, porque dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hay material, ¿verdad?, para entender que esta enseñanza, la enseñanza de la palabra de Dios, es de perseverancia. Apocalipsis 3:11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Romanos 11:20 dice, bien, por su incredulidad, dice, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios, dice, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad, dice, para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás. Ay, mamá. O sea, ¿verdad? Hay que estar firmes. Sin santidad nadie. Entonces tenemos hasta que el Señor venga. Esto de meternos, ¿verdad? Por eso entendemos algunos que dicen, ay, es que eso de meterse a la iglesia es algo serio, y muy serio, ¿verdad? Porque pues estamos haciendo compromiso con Dios. Pero qué bueno por aquellos que decidieron voluntariamente, ¿verdad? No queremos engañar a nadie. Siempre cuando predicamos la palabra le decimos, ¿verdad? Y oramos. Y agárrate fuerte de la oración y métete en la palabra.
Y van a venir situaciones difíciles, no te preocupes, el Señor está contigo porque es su promesa. No te dejaré, no te desampararé, Él está con nosotros hasta el fin del mundo, etc. Entonces, seguimos, 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo, dice el apóstol Pablo, mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea, miren, el apóstol Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, heraldo, ¿entiende esa palabra? El que les trajo la noticia, ¿verdad? El pregonero, el que proclamó, el que anunció antes, ¿verdad? Ante otros, dice, no vaya a ser, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, 2 Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, esta era una iglesia que permanecía firme, y estamos viendo las virtudes que esta tenía, ¿verdad? Es lo que hemos estado haciendo sobresalir. Entonces, al vencedor, dice, le haré una columna en el templo de mi Dios. 4, 5. Entonces, los vencedores gozarán de la comunión con Dios porque serán parte de su morada. Ser columna en este templo señala la oportunidad de ser útil en el servicio de Dios. Podrán seguir en el servicio de Dios. Este versículo presenta la figura de morar con Dios en los cielos sin miedo a ser echado fuera, ¿verdad? Y bueno, aprovechando el comercial, dijo aquel, mire cómo a veces nosotros sabemos que Dios siempre está con nosotros, amén. Siempre, en ningún momento. Usted está en su casa y está Dios. Sale de su casa y ahí viene Dios con usted, ¿verdad? Llegan aquí y llegaron porque vienen juntos. Dice que Él estaría en nosotros, con nosotros, su Espíritu Santo, amén. Entonces llegamos y Dios ya está aquí, nosotros llegamos con Él también, ¿verdad? Entonces, y sabe que a veces nosotros le decimos, Señor, te pedimos que nos acompañes, pues como que si nos estuviera amenazando de que nos va a dejar ir solos y que Él no va a ir con nosotros. ¿Me entiende? A veces necesitamos poner atención, como decimos, apresura los pasos de los que vienen en el camino. No, que se apuren ellos, ¿verdad? Como Dios ahí les va a apresurar. Bueno, son detalles que a veces, porque lo escuchamos, se escuchó bonito, ¿verdad? Bueno, ¿ahora qué sería? Bueno, eso era porque antes, ¿verdad? Se caminaba para el templo. Ahora se pisa la chancla. Acelérale el carro, ¿verdad? Sí. Nunca más saldrán de allí. Ay, perdón, creo que me brinqué. Bueno, no. Nunca más saldrán de ahí, dice Pedro. Pedro dice que todos los creyentes somos, ¿qué somos? Como piedras vivas. Mire, el fundamento, ¿verdad? Es Jesucristo, que dice que somos sobreedificados sobre la principal piedra del ángulo. 1 Pedro 2:4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el verso 20 de Efesios 2 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del antiguo del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, el fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal, el fundamento, ¿verdad? Jesucristo. Pero ser columna en el templo de Dios es el adorno y sostén del templo. Primer libro de Reyes 7:15 dice que cuando Salomón construyó el templo, ¿verdad? Les puso nombre a las columnas que sostenían. Dice, y vació 2 columnas, dice, de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeada a una y otra un hilo de 12 codos. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín,
Y alzando la columna del lado izquierdo, dice que llamó su nombre Boaz. Esto tiene una muy bonita representación. Mire, el templo que Salomón edificó descansaba sobre dos columnas que sostenían el gran pórtico. Una al lado derecho, a la que puso el nombre de Jaquín, que significa estabilidad. La otra al lado izquierdo, a la que llamó Boaz, que significa fuerza. Esto nos da una imagen de ser columna en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque fuiste estable. Amén. Por eso estamos viendo de esta promesa que Jesucristo le está haciendo a la iglesia de Filadelfia. Porque fuiste estable. ¿Y por qué? Aunque decía que tenía poca fuerza, ¿verdad? Pero vamos a ver eso. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios. Esto significa que serán identificados con Dios, la iglesia y Cristo. Tendremos la seguridad de pertenecer a Dios y al reino celestial. Son símbolos de ser uno identificado como perteneciente a Dios y a la ciudadanía del estado final. Bueno, aunque más adelante nos vamos a dar cuenta, si usted sigue leyendo Apocalipsis, ¿verdad? Que dice que nosotros tenemos un sello, seremos sellados. Bueno, ahora tenemos el sello del Espíritu Santo, pero los que van a ser sellados en aquel tiempo, bueno, están hablando de otros, ¿verdad? Que van a recibir el sello de Dios. Apocalipsis 21:2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto indica que está inscrito en el patrón de dicha ciudad. Ya estamos todos los creyentes registrados, pues somos ciudadanos de ella. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Yo sé que aquí en Estados Unidos hay que hacer muchos trámites, papeleos, y algunos tienen que mentir para que les puedan dar eso. Aquí eso no cuenta, ¿verdad? Las mentiras. Pero gracias a Dios, porque por fe, porque hemos creído, porque hemos aceptado el sacrificio del Cordero por nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación con Dios de Padre, Hijo, y tenemos la ciudadanía en el cielo. Gloria a Dios por ello. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también dice esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que fue a preparar lugar para nosotros. Ya tenemos el pasaporte en regla para esa ciudad. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si es que bendito sea el Señor, ya pasaporte y todo, ciudadanía. No, ¿qué pasaporte? Ciudadanía. Dice, mi nombre nuevo, el nombre de Cristo, Apocalipsis 19:12, ya casi termino, ¿ok? Quiero que de una vez terminemos esta noche, ya casi. Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Quiere decir, mis hermanos, ¿verdad? La promesa es esta, de que cuando usted, ¿verdad? Llegue al cielo, sea llamado, usted va a tener un nombre nuevo. Usted ya no va a ser Alex allá. Ya no sé qué nombre el Señor le va a decir, pero el caso es que cuando se lo diga, usted va a saber que usted es. Amén. Entonces, su nombre es nuevo en categoría o clase. La idea es que Dios reconocerá como suyo al que venciere. Antiguamente los nombres prominentes fueron inscritos en las columnas de los templos. El que vence se identifica como perteneciente a Cristo, victorioso. Amén. Entonces, usted se ha dado cuenta, por ejemplo, hay edificios antiguos, coloniales, o aún la misma presa. Creo que hay un listado de todas las personas que trabajaron ahí, o los que comenzaron, ¿verdad? Entonces eso es como una lista de honor de aquellos, está escrito en bronce. En los templos, aquellos hombres que llegaban a sobresalir también, sus nombres quedaban inscritos ahí para memoria. Entonces, lo que el Señor está, ¿verdad?, diciendo acerca de su iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una exhortación individual y a toda iglesia en toda época. Imitemos a la iglesia de Filadelfia, que Dios no halló en ella falla alguna. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para predicar el Evangelio. Estamos en tiempos donde podemos, a donde quiera que vayamos, y dijo el Señor, y yendo predicar el Evangelio, y yendo predicar el Evangelio, las buenas nuevas, la salvación, y yendo ¿a dónde? Y yendo al trabajo, y yendo al mercado, y yendo al doctor, y yendo, y para donde quiera que vayas, predica
el Evangelio de Cristo. El que tiene oído, dice que ellos guardaban la palabra de Dios, no negaron el nombre de Cristo, guardaban la palabra de la perseverancia o de la paciencia. Seamos vencedores, retengamos hasta el fin lo que tenemos. Dios nos va a hacer columna en el templo de Dios. Amén. Amén. Creo que terminamos por fin. Gloria a Dios. Puestos de pie, mis hermanos, y quiero invitarlos, ¿verdad?, a que recordemos las iglesias que hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos visto a Éfeso, que perdió su primer amor y que representa los apóstoles, ¿verdad?, el apostolado, esa etapa. Esmirna, ¿verdad?, la iglesia sufriente. Así es que también Pérgamo, Tiatira, Sardis, ahora Filadelfia, y que revisemos en cada una de ellas. A lo mejor nuestra vida está pasando por situaciones, ¿verdad?, de lucha, de pruebas, pero imitemos a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Esmirna, que no había nada en contra de ellas. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por esas hermosas promesas. Pero Señor, cuando estamos viviendo dificultades, a veces no es fácil, pero Señor, sabemos que tú siempre estás con nosotros porque esa es tu promesa. Gracias por todas las facilidades que nos das como iglesia para poder, Señor, llevar tu evangelio, tu palabra, a donde quiera que vayamos. Señor, por los planes que hay, Señor, en el futuro, acerca de esta misión, bendito Padre, lo ponemos en tus manos. Sabemos que todo esto nace en tu corazón, Padre, y que a veces tienen que suceder cosas, pero no queremos que pase, Señor, lo que sucedió en la primera iglesia, aquella matanza y persecución para que tu pueblo saliera, Señor, los apóstoles fueran regando el evangelio a donde quiera que llegaban, Señor, sino que danos, Señor, oídos prestos y obediencia para poder, Señor, cumplir con lo que tú nos mandas a hacer, tanto aquí o como fuera, Señor, de este lugar. Sabemos que la voluntad perfecta tuya, Señor, el deseo de tu corazón es que todo hombre se arrepienta, que toda persona conozca que hay salvación, que tú eres Dios. Permítenos ser testigos, llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por los frutos, Señor, que se han dado en estos tiempos. Permite, Señor, que los obreros que tú has preparado, Padre Santo, los ponemos en tus manos. Sigue trabajando y obrando, Señor, maravillosamente como lo has hecho hasta hoy, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga dirigiendo en todo cuanto hacemos. En Jesucristo, nuestro amado Salvador, te honramos dándote las gracias. Amén.